Hola a todos y bienvenidos a la edición de verano de The Modern Rider. Durante esta pausa estival del podcast y hasta que abramos una nueva temporada en septiembre, os propongo descubrir o volver a descubrir las entrevistas que más os han gustado desde el lanzamiento del podcast en 2021. Horsemen y horsewomen de distintas profesiones, disciplinas y horizontes que os han marcado especialmente por su elocuencia, sus mensajes y su impacto dentro de un sector ecuestre en plena transformación en el cual cada acción cuenta. Cada uno de ellos ha seguido evolucionando desde que se grabaron estas charlas, pero sus visiones y filosofías siguen siendo actuales y nos ofrecen pistas valiosas de reflexión y trabajo. Así que tomad un refresco y abrid los oídos para disfrutar de estas charlas potentes. ¡Feliz verano! Tenemos que ser capaces de esa base de conocimientos biomecánicos, llevárnosla al entrenamiento, ¿vale? Para saber eso, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y algunas herramientas que se han venido utilizando tradicionalmente y que dan un resultado cortoplacista muy bueno, porque en la realidad las riendas auxiliares son útiles, son utilísimas. Las colocas y un caballo que lleva la cabeza en la luna, de repente pone la cabeza en la posición, o sea, pero no todo lo útil es bueno, ¿eh? Entonces la dinamita es útil porque te permite hacer una carretera y conectar dos pueblos, pero no necesariamente es buena si la gastas contra las personas. Entonces, por ahí es por un poco donde tenemos que reflexionar en todo esto. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas a los mejores profesionales ecuestres, para inspirar y ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Hoy damos la bienvenida a un experto en biomecánica, emprendedor y, cómo no, un apasionado de los caballos y los animales. Antes de empezar, y para no perder la costumbre, aprovecho para recordaros que si queréis apoyar este proyecto, podéis hacerlo siguiendo el podcast en vuestra plataforma preferida o compartiendo vuestro episodio favorito, por ejemplo. Es un pequeño gesto que no cuesta mucho, pero participa en la difusión y el desarrollo de este proyecto. Cerramos el espacio publicitario y empezamos con la entrevista de hoy. En este cuarto episodio, tuve el placer de entrevistar a Mario Soriano. Jinete de doma clásica, licenciado en veterinaria con 22 matrículas de honor, se especializó luego en quiropráctica, una medicina basada en la utilización de las manos y un concepto vitalista de la salud. De carácter inquieto, está formándose constantemente para ampliar sus conocimientos. Esta dedicación hacia su trabajo le permite adquirir destrezas que, una vez empleadas en el campo de la medicina veterinaria, aborda casos desesperados con resultados sorprendentes. Su carrera le ha llevado a tratar miles de caballos y perros y a desempeñar el puesto de profesor de rehabilitación equina en la Universidad Católica de Valencia y en sendos postgrados de quiropráctica animal en Alemania. En la actualidad dirige e imparte clase en el Instituto de Osteopatía Veterinaria y ha sido nombrado presidente de la Association of Principled Animal Chiropractic y de la Asociación de Osteopatía Veterinaria. Desde el 1 de octubre pasado, actúa como director técnico veterinario del Centro de Rehabilitación Equino Equicare, donde trabajan la salud, el bienestar y el rendimiento deportivo de nuestros caballos. Como tiene un espíritu imparable, Mario ha estado desarrollando formaciones para mejorar el entrenamiento de los caballos y otras destinadas a veterinarios que quieren especializarse en terapias físicas. Así nació HiHorse, la primera aplicación móvil para el entrenamiento de caballos. Esta herramienta innovadora le permite asegurar un seguimiento 5 estrellas con sus clientes, además de poner a disposición conocimientos de mucho valor de forma global, incluyendo contenidos gratuitos al alcance de todos.
habría podido quedarme horas hablando con Mario. Tiene una gran capacidad de transmitir su pasión hacia su trabajo, los caballos, la educación y el progreso, que no puede dejarnos indiferentes. Durante esta entrevista estuvimos hablando de su recorrido, por supuesto, pero también del papel clave que tiene cada uno de los actores del mundo ecuestre. Nos deja con una visión ampliada de lo que define un entrenamiento justo y eficiente. Así que subid el volumen y poneros cómodos para disfrutar de esta charla apasionante. Pues gracias, Mario, por haber sacado este huequito de tu agenda para compartir este momento con nosotros. Te conocí el mes de diciembre pasado durante un clinic sobre la biomecánica y el entrenamiento del caballo, que fue organizado por el Paddock Activo Collserola. Ya me habían hablado de tu gran trabajo, además de lo que había podido observar en tus distintas redes sociales. Pero la verdad que fue más allá de mis expectativas y que me impactaron muchos tus conocimientos, como tu forma de ver y compartir las cosas. También está claro que uno no puede quedarse indiferente frente a tu currículum. Todo esto para llegar a mi primera pregunta. ¿De dónde te viene esta dedicación hacia los caballos y los animales en general? Y, o sea, ¿cuál es tu motivación profunda y qué es lo que te anima en hacer todo lo que haces cada día? Bueno, pues gracias por haber contado conmigo para la entrevista, para el podcast. A ver, mi relación con los caballos es una relación por familia, ¿vale? Porque ya desde mis abuelos, mis bisabuelos, pues se dedicaban a lo que aquí en España se conoce como el tratante de caballos, ¿vale? Entonces, yo tenía una vinculación. Es cierto que mis padres ya fueron como hacia la ciudad y perdieron un poco ese hilo, pero yo seguía viendo animales en casa de mis tíos, en casa de mis abuelos, y bueno, a pesar de que durante la infancia, pues mis padres un poco como que me segregaron de ese entorno, yo mis primeros dibujos eran caballos cuando era pequeño y no paré de dar la vara hasta que mi padre me llevó a clases de montar a caballo, y luego por mediación de un tío mío que tenía caballos, acabé convenciéndolo, no sé de qué manera, porque a mi padre no le gustaban mucho los animales, a pesar de venir de un pueblo, acabé convenciéndolo para tener un caballo. Entonces desde ahí, primero con un caballo, luego fui profesionalizándome un poco más en el entorno de la equitación, de la doma clásica concretamente, y acabé un poco dedicándome de una manera pues semiprofesional a lo que era la doma de potros sobre todo, y a la doma clásica. Eso fue lo que me llevó a la veterinaria, y luego desde la veterinaria pues acabé un poco dentro de lo que era el mundo de la quiropráctica y de la osteopatía. ¿Por qué? Pues la veterinaria es una carrera bastante absorbente, entonces se da la paradoja de que durante la veterinaria pues tuve que dejar de montar los últimos años porque no tenía tiempo de estudiar, más montar. Entonces luego cuando acabé y gané mi primer dinero, lo primero que hice fue comprarme un caballo, ¿vale? Para volver un poco a montar. Entonces en aquel momento di con un caballo que se llamaba Atila, que era un KW, un caballo que en apariencia parecía que pues pie a tierra, era todo maravilloso con él, pero maravilla cuando fuimos a poner el pie en el estribo. Pues siempre cuento la misma anécdota: desde que puse el pie en el estribo hasta que pasé y me apoyé en el segundo estribo, pasaron 3 años. Aquello a mí me cogió ya como veterinario, y claro, yo ahí tenía un poco el bagaje de decir, bueno, aplico todo lo que yo sé como veterinario, es decir, hago un test de cojeras, lo ausculto, le mido la temperatura y no encuentro absolutamente nada, con lo cual en aquel momento, pues estamos hablando principios de los 2000, frente a eso la alternativa era pensar que el caballo era pues un delincuente y todos los adjetivos penosos que le puedas imponer. Entonces solamente había esas dos alternativas, y en esas dos alternativas de repente a mí un día pues se me encendió la bombilla y pensé, bueno, ¿y si le duele algo que no le esté generando una cojera? Que yo sea incapaz de detectarlo biomecánicamente. Entonces eso fue lo que me llevó pues a meterme en el mundo de las terapias físicas, de la quiropráctica, de la osteopatía, y se me abrió un poco un escenario nuevo, ¿vale? Pues finalmente Atila, no puedo decir con esto que fuera un caballo fácil porque nunca lo fue, pero bueno, Atila acabó haciendo gran premio y acabó trabajando muy muy bien, teniendo en cuenta pues que tenía una serie de peculiaridades que le llevaban a tener unos puntos de dolor. Entonces eso ha sido un poco
el paradigma con el que yo me he ido profundizando y me he ido metiendo en todo ha sido el pensar hay determinados dolores, hay determinadas restricciones que restringen, valga la redundancia, que limitan rendimientos o que limitan movimientos o que generan malos comportamientos, y es ahí donde tenemos un poco el papel de la quiropráctica y de la osteopatía y lógicamente también pues en rendimientos deportivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa ha sido un poco mi vida en esto. Vale, y a lo largo de todos estos años pues, de experiencia, ¿qué evoluciones has podido observar sobre nuestra forma de comprender y respetar la biomecánica del caballo dentro de su entrenamiento? ¿Estamos en buen camino? Sí. A ver, yo siempre digo que soy muy, muy optimista, ¿vale? Porque a veces cuando impartes algún clinic, a veces hay como, parece como que haya una visión por parte de gente del entorno del mundo del caballo como de pesimismo. Pues fíjate, si aquí estamos así, y el pobre caballo y tal, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy de Valencia, yo vi hacer una boca, un servicio de odontología equina por primera vez en el año 97. Y recuerdo que en aquel momento vino una afamada odontóloga de Madrid, que luego fuimos compañeros y ahora actualmente somos amigos, a hacer unos caballos a la zona de Valencia, y recuerdo el entorno de gente de toda la vida diciendo esto no sirve para nada, fíjate qué tomadura de pelo, nunca se les ha hecho la boca a los caballos, si no gira la cara pues le ponemos un bocado más gordo, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en aquel momento estábamos así, y a día de hoy una inmensa mayoría de la población en el mundo del caballo entiende que la revisión odontológica es un procedimiento exactamente igual que cuidar los cascos con tu podólogo, que la vacuna y la desparasitación, etc, etc. Entonces, es cierto que la quiropráctica, la osteopatía, la rehabilitación entra un poquito más tarde en el mundo del caballo, pero cada vez más la gente es mucho más consciente de que es una actividad que tiene que estar metida dentro de lo que es el plan de salud del caballo. Exactamente igual, y aquí esto se ha ido interiorizando en los últimos años, pero nos queda como un escaloncito más, ¿vale? Que es el escaloncito preventivo, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, bueno, ¿tú por qué te lavas los dientes por la noche? ¿Porque tienes una caries o porque no quieres tenerla? Tú te lavas los dientes porque no quieres tenerla, ¿no? Y luego, si la tienes, pues todavía te cuidas más. Entonces, esperar a que el caballo tenga un mal comportamiento o tenga una lesión para llamar a alguien como yo, ya te has pasado, ¿vale? De tiempo. Siempre hay tiempo de resolver cosas pasadas que no se han hecho, pero tenemos que tener presente que este tipo de cosas, puesto que a los caballos los sometemos a actividades que muchas veces no son del todo naturales, o no todo lo naturales que debieran de ser, porque la realidad hay que admitirla, el caballo tiene una utilización deportiva en la inmensa mayoría de los casos en la actualidad. Me da igual que sea deportiva profesional que deportiva aficionada, ¿vale? Al final, de alguna manera, estamos demandando unas biomecánicas concretas. Entonces, cuanto tú más pides cosas que se alejan del concepto natural, más actividades de apoyo tienes que tener, tanto a nivel nutricional como a nivel psicológico, como a nivel del propio jinete, de las sillas, del quiropráctico, etcétera, etcétera. Vale, y si no me equivoco, pues has estado también impartiendo y siguiendo cursos y clinics fuera de España. ¿Qué diferencias con nuestra forma de hacer y ver las cosas aquí has podido observar? Fuera de España, donde más experiencia tengo es Inglaterra y Alemania, ¿vale? Que es donde más he estado. Y sí que veo que por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, por ejemplo, los contenidos que yo imparto en un clinic, de los que normalmente se ven de fin de semana por redes sociales, pues este tipo de conocimientos en las formaciones regladas de otros países ya están incorporados como una base, ¿vale? Es decir, en Reino Unido, por ejemplo, la British Horse Society, todas las formaciones que tiene ya incorporan muchos de estos conceptos. Y es cierto que en España se dio un pequeño salto cualitativo con todo esto de los galopes y tal, pero yo creo que es una formación que todavía requiere varias versiones más hasta que estemos en un aporte de conocimientos un poco, pues eso, de una biomecánica real y de una consideración no solamente de biomecánica, porque a veces la gente se queda mucho con el concepto biomecánico, pero es mucho más. El concepto de biomecánico, uno puede caer en el error de que el caballo es un juego de palancas. Y eso se queda corto, porque el caballo hay palancas
pero luego hay cosas que no responden a la palanca, como la fascia, y luego hay motivaciones y hay emociones. Entonces hay que ser capaz de juntar todo eso. Yo creo que en España ya dimos un paso con las formaciones de técnico deportivo de equitación y de galopes, pero aún así yo he tenido acceso a los temarios que se barajan en muchas de estas cosas y creo honestamente que se podrían incorporar más conocimientos, ¿vale? También entiendo que las cosas no se hacen de un día para otro y que muchas veces es mejor una evolución pasito a pasito que no una auténtica revolución. Entonces, yo estoy seguro, pues bueno, que en los próximos años cada vez incorporaremos más. Pero sí que veo que en otros países hay una base de conocimientos biomecánicos que ya se imparten desde pequeños en algunas formaciones regladas. Y aquí en España nos falta un poquito esto, es decir, todavía tenemos un sistema, pues bueno, en el que uno como padre pues puede acabar llevando a su hijo un fin de semana a una hípica y que el niño lo suban en una y no sepa ni que en la silla y que no sepa ni que el caballo tiene 4 patas, por decir algo, ¿vale? Entonces, nos falta un poquito eso, yo creo. Hablando de incorporaciones de conocimientos, tú también has creado la aplicación eHorse. ¿Cómo ha nacido este proyecto? Bueno, pues este proyecto nació por la suma de varias cosas, llámales casualidades o causalidades, ¿vale? Yo normalmente imparto los clinics los fines de semana, ¿vale? Pero de repente, pues vamos a hablar pre-COVID, ¿vale? Antes del COVID, de repente me doy cuenta de que sucedió los 2 últimos años, prácticamente no tenía fines de semana ya. Entonces, bueno, pues al final yo también tengo una vida familiar y la necesidad de intentar convalidarlo todo, ¿vale? Entonces, llegó un momento en el que yo no tenía fines de semana y también llegó un momento en el que, bueno, pues también hay gente que a lo mejor se encuentra en un entorno geográfico donde no se va a organizar ningún clinic y donde no hay nadie. Pues de repente te contactaba alguien de Zamora, alguien de Salamanca, oye, por aquí no harías un clinic, no conocerás a nadie, si es que somos 4 amigos. Entonces, manera de llegar a esa gente, pues aquello a mí se me quedó en la cabeza, tengo que hacer algo online, pero bueno, la gente que me conoce un poco pues sabe la agenda que llevo yo, que hoy estoy aquí, mañana estaré en Alicante y bueno, pues así es mi vida. Entonces se me juntó aquello, luego se me juntó con de repente un día estoy en una hípica y bueno, yo actualmente pues tengo una yegua, ¿vale? Hace unos años todavía tenía 4 caballos, pero por edad se fueron muriendo de mayores, todos en casa, y actualmente pues solo tengo una yegua, ¿vale? Entonces soy muy fanático, sigo teniendo mis pantalones de montar piquer, ¿vale? De estos antiguos, porque además tenían una calidad maravillosa, yo los tengo como 30 años y están como el primer día. Y en estos pantalones piquer yo siempre llevaba como muy a gala, fíjate, no me cabe el móvil y qué tranquilo monto, porque cuando voy a montar abandono el móvil y abandono todo y no me molestan. Y un día en una hípica me di cuenta que la gente joven llevaba unos pantalones con un bolsillo específico para el móvil. Entonces fue como, ostras, ¿para qué vas a hacer una formación en una página web si la gente joven está en el móvil, ya no está en el ordenador, como a lo mejor está la gente más de mi edad? Y entonces pensé, le empecé a dar vueltas y digo, bueno, pues vamos a hacer una app, ¿vale? Vamos a hacer una app que al final te permita llevar de una manera fácil muchos conocimientos en el móvil. Y así fue como nació iHorse, la fui preparando y luego tuvimos pues esta mala suerte del tema del COVID y fue el momento en el que paradójicamente yo la había terminado. Entonces dije, pues bueno, en este confinamiento duro que nos tocó al principio, pues fue como una oportunidad de poder tener. iHorse tiene una parte de cursos donde hay una parte gratuita, otra parte que es acceso de pago, pero luego está toda la parte de consejos que es totalmente gratuita y luego hay una parte también de consultas, ¿vale? Pues que me permite que a veces te contacta alguien de Guatemala y te contrata por aquí una consulta y te puede pues enviar vídeos y podemos hacer una valoración de si el entrenamiento está yendo bien, está yendo mal, y la verdad es que ha sido para mí una herramienta también muy buena porque luego cuando acabo de hacer los tratamientos yo puedo dar prescripciones de técnicas que están todas en iHorse, ¿vale? Entonces muchas veces el problema en esto es que la gente que trabajamos en esta especialidad recetamos movimiento, ¿vale? Entonces, el movimiento a veces, el día que lo explicas queda muy claro, pero 2 meses después la gente no se acuerda de nada y para mí es muy fácil decirle, mira, hazte este curso de iHorse y reproduce lo que yo hago en ese vídeo tantas repeticiones. Y es la verdad que para mí ha sido un gran avance. Qué bien. Y dentro quería preguntarte también, en los caballos, bueno, orientado deporte, vamos a decir, que tratas, existen unas patologías que vas tratando
más? Y si es el caso, ¿a qué son debidas? ¿Y qué crees que tendríamos que hacer para, o sea, más o mejor, para prevenirlas? Bueno, los caballos, a ver, podríamos tirarnos horas hablando de patologías, ¿vale? Pero al final hay un elemento claro que siempre lo comento en los clinics y siempre hago este ejemplo comparativo. Yo estudié veterinaria del año 96 al año 2001 y nos dieron unas poquitas horas en relación a patologías del dorso, porque se decía no son muy frecuentes, si alguna vez te aparecen pues infiltras, no se hablaba mucho, ¿vale? Y con el transcurso de los últimos 20 años, de repente nos hemos empezado a dar cuenta que las patologías de dorso cada vez hay más caballos con problemas de dorso. Entonces, si tuviera que citarte claramente una patología en relación a esto, te diría todo lo que son patologías de dorso, sean más específicas con un diagnóstico claro, como un kissing spine, o sean más inespecíficas, como por ejemplo, pues dorsos con falta de flexibilidad, dorsos que no trabajan igual hacia la derecha que hacia la izquierda, y todas las compensaciones biomecánicas que eso lleva asociado en el cuello del caballo, y que muchas veces es lo único de lo que se da cuenta el jinete o el entrenador. El caballo hacia la derecha es un caballo, hacia la izquierda es otro. El caballo me hace una espalda dentro maravillosa hacia la izquierda, pero hacia la derecha bascula la nuca. Y así un largo etcétera de cosas. Yo creo que en realidad lo que necesitamos es un conocimiento de base del funcionamiento del dorso del caballo para poder llevarnos ese conocimiento a todo lo que es el entrenamiento, ¿vale? No solamente a lo que hacemos, sino cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Esto es lo importante, es decir, las etapas, hoy día sabemos pues que el calendario de competición que aplicamos a los caballos parece no ser muy coherente con sus desarrollos óseos y musculares, ¿vale? Pues esto tardará en cambiar, yo no sé la generación que lo llegaremos a ver, pero tendrá que cambiar de alguna manera. Entonces sabemos que esto es así, sabemos que en ocasiones exponemos a los caballos a algunas situaciones que no son del todo coherentes, como algunos sistemas de rendajes, ¿vale? Es decir, como por ejemplo el intentar cambiar algunos perfiles que nos muestra el caballo, es que el caballo levanta la cabeza y como levanta la cabeza pues le cojo una rienda auxiliar, ato esto con esto y entonces el caballo me regala, porque es lo único que hace, regalarte una imagen maravillosa, pero que no tiene ningún tipo de resultado biomecánico detrás, ¿vale? Y entonces tenemos que ser capaces de esa base de conocimientos biomecánicos llevárnosla al entrenamiento, ¿vale? Para saber eso, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y algunas herramientas que se han venido utilizando tradicionalmente y que dan un resultado cortoplacista muy bueno, porque en la realidad las riendas auxiliares son útiles, son utilísimas. Las colocas y un caballo que lleva la cabeza en la luna de repente pone la cabeza en la posición, o sea, pero no todo lo útil es bueno, ¿eh? Entonces la dinamita es útil porque te permite hacer una carretera y conectar dos pueblos, pero no necesariamente es buena si la gastas contra las personas. Entonces, por ahí es por un poco donde tenemos que reflexionar en todo esto. Y otra pregunta que no me la apunté, pero me venía ahora. ¿Cuál es el mayor desafío que tienes? Pues porque al final tienes realmente un objetivo, pues claro, que los caballos estén mejor, pero claro, al final el caballo depende mucho de su propietario. ¿Cuál es el mayor desafío que te encuentras hoy en día para hacer que el mensaje o lo que llegas a compartir pues funcione, que llegue bien a la persona al final que es responsable del caballo? Bueno, pues en la propia pregunta lleva la respuesta incluida, porque el desafío es la propia comunidad ecuestre, ¿vale? Es decir, yo, la verdad, con los años lo que sí que he ido desarrollando es un poco la capacidad de intentar explicar de la mejor manera posible, después de la exploración del caballo, qué es lo que está sucediendo, de intentar mostrar de una manera objetiva, con test objetivos. Fíjate cómo cuando aprieto aquí el caballo dobla el cuello y se gira porque le duele. Fíjate cómo cuando aprieto con el dinamómetro en esta zona el caballo tiene un espasmo muscular, cómo le duele en esta zona. Entonces el desafío en realidad es, como tú bien decías a lo largo de la entrevista, es el cambio de mentalidad de toda la comunidad que se encuentra, y digo de toda la comunidad porque al final está el jinete, pero también está el podólogo, también está el groom, también es toda la gente, ¿vale? Entonces, no solamente es el acto equitacional. Yo siempre cuento también una anécdota, que es que yo doy clase en la Facultad de Veterinaria en Valencia, y el primer día que llevo a los alumnos,
les digo, bueno, pues oye, ir y coger este y este caballo, ¿vale? Entonces oyes las conversaciones que uno se dice a otro, ese no lo cojas que no se deja poner la cabezada, que ese es un cabrón, vamos, este cuidado que se gira y te muerde, ¿vale? Cuando acabamos la práctica de exploración, les empiezas a demostrar que es que tiene dolor en las cervicales, que tiene un pico en la boca, que le duele mucho cuando le has apoyado esta banda de la cabezada. Entonces, al final de la práctica les digo, bueno, ¿qué? ¿El caballo era malo o tenía dolor? Entonces todo el mundo dice, ostras, no, nos hemos dado cuenta que tenía dolor. Pues ese es el cambio. Ese es el cambio imputable a veterinarios, a podólogos, a groomers, a la persona que está allí de mantenimiento, que está haciendo la cama del caballo, que sepa que no es una casualidad que abras la puerta y el caballo huya y se te esconda en un rincón, es porque seguramente algo está pasando. Entonces, el mayor desafío es que sepamos entender que más allá de que un caballo cojee o tenga un cólico, existen otros dolores, existen otras molestias. Esas molestias conllevan experiencias. A veces te encuentras caballos que vamos, no sabes discriminar de cuándo no tenemos la prueba del carbono 14 para ver de cuándo viene el dolor, pero te das cuenta que, como le digo a algunos propietarios, esto es un reserva Ribera del Duero, esto no está aquí desde el jueves pasado. Y claro, te das cuenta que, lógicamente, el caballo ha generado un entorno de experiencias y de emociones en torno a esa molestia. Entonces, eres capaz de demostrar que quitas objetivamente un dolor porque vuelves a presionar en una zona y el caballo ya no tiene una actividad reactiva, pero eso no quita que el caballo no siga teniendo un determinado comportamiento durante un determinado periodo de tiempo, porque tiene derecho a recordarlo. Porque si lo ha experimentado durante muchos años, y otra cosa no, pero los caballos están aquí porque tienen mucha memoria, por eso han sobrevivido tantísimos años siendo un herbívoro presa, tienen derecho a eso. Entonces, a mí lo que me gusta siempre dejar claro, que es el principal desafío, es que la gente entienda, venimos de un paradigma en el que parece que si un caballo no está cojo o no tiene un cólico, parece como que no pasa nada, aquí agotamos un poco la esfera, y no, los caballos les duele su dorso exactamente igual que el típico día que tú te levantas por la mañana y dices, caray, parece que me duele un poco la espalda. ¿Irías a infiltrarte? No, ¿verdad? ¿Irías a ponerte en una mesa de operaciones de un cirujano? No, porque no estás tan mal. Ahora, ¿te vendría bien que un profesional tocase tu espalda? Seguro que sí. O te recomendase unos ejercicios. Pues con los caballos hay que tener exactamente ese paradigma, más aún cuando la inmensa mayoría de los caballos los tenemos porque de una manera o de otra se montan. Y montamos encima de su columna. Entonces, todo esto hay que tenerlo bien presente. Y, por ejemplo, hablando, cuando ya la patología el problema está, pienso en caballos con kissing spines o caballos naviculares, muchas veces estos caballos terminan en, no sirve, fuera. De lo que he visto más o menos, hay avances que permiten un poco mejorar o inclusive arreglar ese tipo de patología. ¿Cuál es tu experiencia y tu visión sobre eso? Sí, la visión desde el punto de vista de la quiropráctica y la osteopatía son profesiones que se les denomina holísticas, y no por un término tan místico, sino porque consideran la globalidad del ser vivo. Entonces, aquí hay una cosa que en el caballo que muchas veces, y hablo yo como veterinario que he recibido una formación veterinaria, la formación médica, me da igual que sea humana que veterinaria, es una formación que con los años ha ido como discerniendo cada vez estructuras más pequeñas. Es decir, entonces tú ahora lees una sección de ciencia y te dicen, se ha descubierto que la enfermedad tal está provocada por la proteína PR47, ¿vale? Cuando hace 50 años decían, la enfermedad tal afecta al riñón, por ejemplo. Entonces, cada vez hay un esfuerzo. Entonces, en ese esfuerzo de profundizar milimétricamente cada vez más, a veces uno ve muy bien el árbol, pero no ve el bosque, ¿vale? No ve la globalidad. Ahí hay un factor muy muy a favor del caballo, que es el que muchas veces no consideramos, ¿vale? Desde el punto de vista de la veterinaria, que es su capacidad compensatoria. O sea, un caballo tiene una capacidad compensatoria como para hacer que una determinada molestia, que haga que un pie no trabaje bien, ese problema se lo lleve al lado opuesto del cuello, luego de allí se lo lleve a la mandíbula, de la mandíbula se lo lleve a una cervical y empiece a recompensar, porque al final, como buen herbívoro presa que es, lo que va a querer es mostrar una biomecánica correcta y coherente, porque el que no tiene la biomecánica correcta es la presa del león cuando estás en la naturaleza. Entonces, sobre ese contexto, a mí lo que me gusta es siempre explicar a la gente que hay una capacidad de compensación maravillosa que ha hecho que probablemente este animal
hasta que ha aparecido este síntoma de un navicular, haya estado durante 10 o 12 años compensándose, ¿qué tal si ponemos toda esta capacidad de compensación reseteada y a trabajar a nuestro favor? Entonces, ahí está la clave. Cuando un caballo ya tiene un problema, obviamente ese problema muchas veces requiere una intervención pues que es innegable a nivel de una infiltración, a nivel de X tratamientos que por fortuna pues la medicina veterinaria sigue avanzando y no tiene nada que ver lo que se hace hoy día a nivel traumatológica o de medicina deportiva con lo que se hacía anteriormente. Pero para conseguir que eso no acaben por ser parches, que es muchas veces lo que la gente dice, ya, pero bueno, ¿y si lo infiltro de aquí 6 meses que estamos igual? Lo que hay que hacer es cambiar el movimiento del caballo, convertir ese caballo en lugar de en un leg mover, ¿vale?, que es una expresión muy de Gerd Heussmann, que es lo que la mayoría de las veces vemos hoy día en pistas de deporte, sobre todo en doma clásica, son auténticos leg movers, pero no son back movers, no saben utilizar su dorso, o al menos lo utilizan mal o no lo utilizan todo lo bien que debieran. Entonces, hay que conseguir coger estos caballos y llevarlos a ser back movers. Si tú tienes una patología distal, como un navicular, lo que tienes que conseguir es que el caballo lleve inercia de trabajo desde esa zona hacia otra zona, ¿vale? Y trabaje en otra zona. Hay actualmente investigaciones que son maravillosas, por ejemplo, se ve como cambiando el nivel de actividad de las abdominales en un caballo, algunas claudicaciones mejoran muchísimo, hasta prácticamente ser imperceptibles. Entonces, muchos caballos te los encuentras también con unas abdominales muy poco trabajadas, con una musculatura interna del dorso muy poco trabajada. Esto es algo que a nivel del día a día la gente no sabe valorar, para eso estamos los profesionales, no sabe valorar pues si la musculatura de multífidos es la correcta o no es la correcta, si esa columna está estabilizada. Entonces, yendo un poco a tu pregunta, en concreto, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? ¿De qué va a depender la resolución? Pues va a depender de cómo de agotada tengamos esa capacidad de compensación del caballo, ¿vale? Entonces, aquí hay una reflexión que puede sonar un poco filosófica, pero al final la recuperación es un proceso. El proceso lleva un tiempo. Y para que haya recuperación necesitas 2 cosas, materia y tiempo. A veces hay casos en los que ni tienes el tiempo suficiente ni existe la materia suficiente. Si me presentas un caballo con 27 años y con unas patologías artrósicas que provienen desde que tenía 15, pues probablemente ya no tengamos ni la materia ni el tiempo. Ahora, si me presentas ese mismo caballo en lugar de con 27 cuando tenía 15, entonces a lo mejor tenemos 12 años de tiempo y mucha materia para poder trabajar en todo esto. En el campo de las kissing spine exactamente igual, ¿vale? Muchas de estas kissing spine es cierto que hay componentes también que se está viendo que tienen un cierto componente hereditario, pero al final la biomecánica, cuando uno entiende cómo funciona la biomecánica de una vértebra, entiende que si la vértebra trabaja mal y hacia abajo y se hunde, predispones a una kissing spine, y que si el dorso se eleva y trabaja bien y existe un buen trabajo de abdominales, de psoas, de musculatura interna, el kissing spine lo puede revertir, ¿vale? ¿De qué va a depender? Del nivel de degeneración que haya. Hay puntos de kissing spine que requieren impepinablemente una intervención quirúrgica ya. Pero luego hay otros muchos puntos en los que se debe de trabajar siempre en la prevención, y también hay puntos intermedios en los que a veces uno cae en el error de infiltrar sistemáticamente sin cambiar el tipo de trabajo físico. Entonces esto es como si a mí me duele la rodilla y me dedico a tomarme un ibuprofeno cada vez que me duele la rodilla. A lo mejor me duele la rodilla porque corro con una mala técnica, ¿vale? Pues en los caballos muchas veces sucede esto, y es muy muy claro el ejemplo de los back movers y de los leg movers, porque trabajan, fuerzan más una zona, no fuerzan otra, y hay que trabajar sobre la biomecánica. Y para un caballo de deporte, o sea, un caballo, como decíamos antes, dando clases en hípica, ¿cuál sería el mejor compromiso, entre comillas, que podríamos hacer para ofrecerlos las mejores condiciones de vida, preservando su salud tanto física que mental, tomando en cuenta el tipo de infraestructuras clásicas en cuales viven la mayoría de los caballos hoy en día, o sea, en cuadra, la gran mayoría del tiempo? Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque al final aquí hay un poco una disyuntiva entre lo que realmente pueden necesitar los caballos y luego las infraestructuras que ya están creadas y las hípicas pues en las que se albergan en boxes o trabajan de una determinada manera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender al final, siempre le digo la misma broma a mis alumnos, del Parque Natural de Doñana a mí nunca me han llamado para tratar un caballo,
porque están sueltos, no se les demanda ningún tipo de actividad deportiva, no se les demanda ponte en esta posición de contacto durante 30 minutos para entrenar reprises o salta 1.50 de manera sistemática. Nunca me han llamado porque no tienen esa necesidad. Cuanto más nos alejamos de esas necesidades naturales y de ese hábitat natural del equino, más tenemos que meter factores externos para apoyar la salud. En realidad es un plan de salud para el caballo. Entonces aquí hay dos cuestiones. Una, tener la formación y desarrollar la sensibilidad, que es precisamente de eso de lo que van los clinics, para ver que hay puntos en los que duele y no necesariamente el caballo cojea, y a lo mejor ni siquiera te muestra un mal comportamiento, porque hay caballos que tienen una tolerancia a umbrales de dolor muy grande. Esto cuando ya llevas años ejerciendo te das cuenta, pues los árabes a la mínima te dicen esto me duele mucho, pero hay algunos caballos españoles que toleran muchísimo el dolor, algunos centroeuropeos también. Entonces, primero que nada, el conocimiento interno y el desarrollo de la sensibilidad de todo el mundo, que al final es una de las cosas que, por ejemplo, hay una práctica que se hace en los talleres del clinic, que es la detección de puntos de calor en el caballo, ¿vale? Que pueden estar relacionados pues con inflamación, con trabajo diferente de esa zona. Todo el mundo en el minuto cero, yo veo las caras y me miran como diciendo, este loco que dice que yo voy a ser capaz de detectar. Y al final de la práctica todo el mundo te dice, oye, sí, pues he visto que aquí hay una zona de la columna más caliente. Entonces, exactamente igual que si yo llego por la mañana y veo que mi caballo tiene unos mocos enormes, diré, algo está pasando, voy a llamar al veterinario. Tenemos que desarrollar estos conocimientos para ser capaces de detectar pequeñas molestias. Siempre digo lo mismo, las pequeñas molestias nunca son una urgencia, pero las tienes que tener controladas, ¿vale? Ver un poco qué es lo que le está pasando a tu caballo. Y en un momento dado, pues avisar a un profesional. Cuando tenemos un caballo que está suelto en el Great Basin de Nevada, pues no hace falta que vaya un podólogo todos los meses porque los cascos se automantienen, ¿vale? Cuando tenemos un caballo en esa situación tampoco voy yo. Pero cuando el caballo lo llevamos a situaciones cada vez más artificiales, tiene que haber una entrada de más profesionales que nos garantizamos un poco la salud en todos esos extremos y que nos tenemos que apoyar en la sensibilidad y en el conocimiento del jinete, del entrenador, del groom, de todos, incluso de profesiones que entre nosotros también tenemos que tener un entramado de cooperación. Es decir, yo trabajo muy mano a mano con los podólogos porque me doy cuenta que al final lo que sucede abajo tiene repercusión arriba y lo que pasa arriba ellos me dicen que luego también les influye abajo. Entonces tenemos que tener todos esa capacidad de interconexión profesional. Y claro, ahí ya es un poco un mundo, cada caballo pues tiene unas necesidades. Hay caballos que para su nivel de vida en un paddock enorme, con compañía, se montan para dar un paseo, pues yo aquí en estos casos te digo, vamos a visitarlo una vez al año, simplemente para que nada se nos escape, ¿vale? Que no haya algo que cuando lleguemos ya haya mucha lesión o mucho dolor. Conforme nos vamos a niveles de exigencia de eventos internacionales, etcétera, pues los caballos ya tiene que ser cada 2 meses, todos los meses, cada 3 meses, depende. No es lo mismo un caballo con 6 años totalmente sano que lo has cogido ya con carácter preventivo que cuando un caballo te lo presentan con 14 años y hay un historial clínico, pues uno tiene más demandas que otro. Vale, pues muy interesante. Te iba a preguntar, también dar consejos un poco para poder ayudar al nivel personal, pero si quieres añadir una cosa, pero creo que has resumido. Sí, básicamente es eso, ¿vale? Y bueno, yo así como consejos, siempre doy más o menos los mismos porque siempre digo lo mismo. Se pueden hacer muchas cosas, sí, pero hay que centrarse en poquitas que generen muchos resultados, ¿vale? Porque normalmente a la gente le resulta muy difícil cuando le explicas muchas cosas, dice, entonces en lugar de dedicarle 1 hora y media al caballo le tengo que dedicar 3, ¿no? Pues hay que buscarse cosas que sean con poquito tiempo. Entonces ahí hay una serie de batería de cosas que dan unos resultados tremendos. El core training, que es un sistema de trabajo porque la gente normalmente lo confunde con ejercicios de flexibilidad, ¿no? El core training trabaja musculatura interna de la columna y además trabaja flexibilidad, pero no es un cometido principal. En iHorse tienen una que se descarga gratuitamente, hay un curso gratuito de técnicas de core training para el que tenga curiosidad. El core training es una herramienta que
como es decepcionantemente sencilla, se aplica poco. Entonces, normalmente la gente que lo aplica regularmente y durante mucho tiempo acaba viendo unos resultados maravillosos. Yo tengo caballos, por lo que comentabas, con artrosis en interfalangianas, totalmente desahuciados y actualmente montándose de paseo con total normalidad, a base de consideraciones de trabajo como el core training. Entonces, si tuviera que lanzar un mensaje claro, sería: me apoyaría en el core training, me apoyaría en ese conocimiento biomecánico básico, que lo adquieran por libros, por clinics, por la app, por donde sea, esa sensibilidad para darse cuenta que el caballo tiene molestias también y tiene problemas, aparte de los que generan una cojera. Y luego también dos factores más. Uno son las sillas. Tenemos que introducir cultura de sillas bien ajustadas, de saber cuando una silla ajusta bien o mal. Yo siempre incluyo en todas mis visitas la revisión de la silla, pero no está de más que además la gente lo sepa, ¿vale? Porque muchas veces te encuentras auténticas películas de terror en las sillas, ¿vale? Hay un elevado porcentaje de sillas o no ajusta, o ajusta dramáticamente, o es muy mejorable y estás lastrando el rendimiento del caballo y te estás comiendo la cabeza de por qué no me hace este ejercicio, y resulta que el caballo es como si tú lanzases a Usain Bolt a correr con unas zapatillas de 2 números menos. Nadie se extrañaría, ¿no? Pues en los caballos a veces sucede esto. Entonces, silla y biomecánica del jinete, que esto ya no me incumbe a mí porque yo soy veterinario, pero yo creo que a veces hay mucha gente, y yo me incluyo en esto también porque yo también soy jinete, que tendemos a llevarle la culpa y la responsabilidad a otro, y a veces la culpa también es nuestra. Entonces, es que el caballo hace, es que el caballo no, es que el caballo fíjate, es que el caballo tal. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una lección? ¿Cuándo te has apoyado, te has reciclado? ¿Vale? O sea, hoy día pues existe muchísimos sitios donde uno puede recibir clases, no clase de equitación convencional, sino una clase mucho más pues del asiento, de la conciencia corporal. Cada vez existen más profesionales en este sentido, y yo creo que todos tenemos que tener la suficiente capacidad autocrítica como para pensar: probablemente parte del problema sea yo. Entonces yo ahí ya no entro porque yo soy veterinario, pero creo que es un punto también a considerar. Genial, pues dentro de los materiales en cuales nos podemos apoyar, como eHorse o cosas así, ¿tienes un par de libros que recomiendas normalmente? Sí, desde el punto de vista más puramente biomecánico, yo recomiendo mucho los libros de Gillian Higgins, ¿vale? Porque son libros que están hechos, fue la primera fisioterapeuta de caballos que se dedicó a pintar caballos. Además tiene una habilidad para pintar caballos que desde luego no es la mía, por eso en mis clinics no suelo pintar caballos, porque no es una de mis habilidades la pintura, pero ella ha pintado caballos y entonces te muestra de una manera muy visual todo lo que es la anatomía del caballo y te hace entender mucho. Es cierto que no están todos traducidos, pero aunque no estén traducidos, yo creo que merece la pena en inglés tenerlos, porque son tan visuales que la información te llega totalmente por los ojos. Entonces, hay uno que se llama Postura y Rendimiento, Anatomía Funcional, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo recomendaría sin duda que se comprasen los libros de Gillian Higgins. Vale. Estamos tocando el fin de esta entrevista. Última preguntita que te quería hacer. También quiero, para acompañar un poco el podcast, estoy haciendo una playlist de música. No sé si tienes una música que te gusta últimamente, algo que te motive o algo que querías añadir a la playlist. Pues a ver, no soy mucho de músicas, pero yo te diría Tubular Bells. me gusta bastante ese estilo de música, sí. Pues lo encontraremos una y lo añadiremos entonces. Muchísimas gracias por tu tiempo, por poder compartir todos estos conocimientos, que la verdad que por mí podría seguir horas ahí hablando. Pues eso, muchísimas gracias. Espero que el mensaje haya llegado a los que nos están escuchando. Y nada, espero que sigas ahí ayudándonos día a día en este... Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias. The Modern Rider concluye por hoy. Gracias por haber escuchado este cuarto episodio con Mario Soriano.
Espero que os llevéis algo de esta charla. Una nueva pista para explorar, un consejo para aplicar o simplemente una inspiración para crecer. Para saber más sobre el trabajo de Mario, os invito a consultar su página web en mariosoriano.com o en sus redes sociales con el mismo nombre. Os recomiendo que descarguéis iHorse, IHORSE, para descubrir sus funciones junto con los consejos y ejercicios que contiene. Podéis conseguirla a través de la App Store de vuestro móvil, tanto en iOS como en Android. Como siempre, encontraréis todas las informaciones y referencias del episodio en las notas. No dudéis en comentar o dejar unas estrellitas en Apple Podcast si os ha gustado y hacérmelo saber. En el próximo episodio recibiremos a una amazona de completo con talento que brilla al nivel nacional con su yegua, con la cual tiene una relación muy especial. Os dejamos por hoy y nos escuchamos dentro de 2 semanas.